Para poder llevar a cabo una obra ficticia de cualquier tipo, es primordial el tener una idea sobre lo que la obra quiere expresar, el mundo sobre el que se desarrollará o alguna idea dentro de los personajes y la trama que el autor haya querido implementar, por lo que, a pesar de tener una gran idea, debe de ejecutarse de una manera la cual aproveche todo lo que le proporciona la obra al momento de su desarrollo y esta represente un beneficio a la misma, además de que sea entretenida y sin llegar a ser más compleja de lo que es necesario, por lo que a lo largo del video hablaré de algunas ideas dentro de varios animes donde, si bien esta puede ser increíble y darle un toque impresionante a la obra, se desaprovecha al momento de ser ejecutada, fracasando por uno o varios motivos, dejando al espectador imaginando cómo hubiera sido la obra si se hubiera explotado todo el potencial que tenía esta. No quiere decir que una obra sea mala solo por esto, solamente me parecen ideas que se quedaron a medias y pudieran haberse desarrollado mejor, por lo que para terminar la introducción solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video, en verdad lo aprecio mucho. Esto es Animont y bienvenidos a los animes con ideas desaprovechadas. Uno de los aspectos principales dentro de Re:Zero es la habilidad que tiene el protagonista de resucitar cada vez que se va al gulag, siendo esto primordial para el desarrollo de la obra y del protagonista dentro de la misma, por lo que no debería ser un problema en un principio, pero esto empieza a ser molesto cuando observamos a lo largo de la trama como muchas de sus muertes no sirven para nada, no funcionan como desarrollo o aprendizaje para este. Subaru parece que necesita pasar por 25 muertes para que este haga sinapsis y decida hacer algo diferente dentro de otra vida, sintiéndose cómo se estira de manera innecesaria algún arco argumental dentro de la obra, volviéndolo muy aburrido y monótono. En algunos casos esto es comprensible, como todo el conflicto de Betelgeuse y la ballena blanca, la cual es entendible que el protagonista tenga que resucitar tantas veces al enfrentarse a una calamidad y el típico personaje que no es tan fuerte pero tiene una habilidad sumamente castrosa, pero en su gran mayoría las muertes del protagonista se sienten sin sentido para la historia y solo funcionan para alargar la trama lo más que se pueda, por lo que considero que la idea de la resurrección de Subaru se queda a la mitad del potencial que tiene al preferir hacerle un mil maneras de morir a aprender de sus muertes anteriores, no solo resolviendo todo mágicamente después de un monólogo de Emilia, Rem o cualquier personaje que lo esté apoyando en ese momento. A pesar de esto, considero que dentro de las ideas que se quedan a medias es la que más provecho ha sacado con el tiempo y mejoró un poco con el paso de la obra. Sigue teniendo alguna que otra muerte innecesaria y que se siente de relleno, pero se ven cada vez en menor medida, pero al afectar directamente a la trama y a su historia, me pareció importante mencionarlo. Sword Art Online tiene varias ideas que no terminan de desarrollarse y que en algunos puntos se sienten como relleno canónico, pero el más grande problema que tiene esta obra, y que hasta el autor se dio cuenta de su error, fue el momento de desarrollar su primer arco, teniendo lugar en el juego Sword Art Online, un videojuego que a descripción de los personajes era único y que aún después de todo lo que pasaron en este juego, llegó a ser tan bueno que a pesar de todas las tragedias que ocasionó, sería clonado en un futuro para que la gente que no experimentó originalmente este juego de la muerte pudiera probarlo sin sufrir las consecuencias originales de este juego, por lo que me parece totalmente insulso que este arco durara tan poco y se mostrara una miseria sobre el mundo del juego, las mecánicas que envuelven al mismo y cómo fueron avanzando constantemente hasta llegar al final del juego. Entiendo que por la naturaleza del juego, si se hacía con lujo de detalle, podría ser este arco muy largo y volverse cansado, por lo que estoy de acuerdo que se tenían que saltar ciertos niveles que no fueran tan relevantes para la historia de Kirito, pero no puedes decirme que en 2 años del juego no pasó absolutamente nada como para que hicieran un time skip tan innecesario solo para ver el prota cómo se ha vuelto el mejor jugador del juego y que solo el creador fue capaz de mantenerse a su nivel por ser el admin. Aincrad tenía un potencial tremendo, cosa que el autor se tardó muchísimo en entender y ahora realiza SAO Progressive, que vendría siendo lo que debió ser el primer arco, dejando a un lado los romances innecesarios y mostrándonos cómo la gente dentro de este juego empezó a habituarse dentro del mismo. Además de posterior a la primera temporada de SAO, mejora mucho la obra y su historia, llegando a culminar de gran manera con Alicization, pero eso no quita que el primer arco fue un despropósito a tal punto que el autor lo está escribiendo de nuevo, siendo uno de sus errores más grandes al momento de hablar de esta obra. Estaba indeciso si poner este arco o el de las hadas, pero este segundo arco me parece un total desperdicio, y si consideran a SAO a nivel popular uno de los peores animes de la historia es mayormente por este arco, por lo que preferí mencionar al arco que poseía un techo increíble y que pudo haber llegado sumamente lejos, de no ser por la falta de ambición en la historia. Yu-Gi-Oh! GX es una de las mejores secuelas que ha tenido toda esta franquicia, y a pesar de que creo que la nostalgia hace que la recordemos mejor de lo que es realmente, no se puede negar el impacto que tuvo y lo bueno que fue su segunda mitad, pero un problema que tuvo esta obra desde el principio fue el hacer a un lado totalmente a la escuela que asistían los personajes, era exclusivamente para duelistas, centrándose más en desarrollar a la trama y sus personajes en situaciones que no tuvieran que ver con la misma y mostrando una trama más misteriosa y sobrenatural en todos sus arcos argumentales, que no está mal, pero durante todo
toda la obra se siente la ausencia de la escuela y todo lo que pudo haberse desarrollado en esta, como torneos de distintos tipos, rankings de duelistas que no tuvieran que ver con sus casas pertenecientes, solamente observando todo tipo de clases a las que Jaden quería faltar a fuerzas o se quedaba dormido, cosa que hasta Sexal hizo mejor en los momentos que vimos a Yuma asistir a su escuela, a pesar de no ser el eje central de su historia. GX es una obra a la cual me encanta, pero creo que los primeros arcos pudieron ser más interesantes si no se dejaba de lado las clases y eventos escolares que pudieron haber hecho con el juego de cartas como pretexto, haciendo a un lado al menos iniciando la serie todos los conflictos sobrenaturales o capítulos que se sienten como puros combates de relleno. Por esto quería mencionar este punto, al ser el aspecto principal en el que se basa la serie y que esta solo tomara la escuela para capítulos sin trascendencia después de la introducción de los personajes me parece un aspecto muy desaprovechado, viendo el potencial que pudo haber tenido este tipo de tramas al observar rivalidades como era la de Chaz y Zane con el protagonista, pudiendo haberse desarrollado mejor en un ambiente competitivo dentro de la misma escuela. Pero a pesar de esto el anime está muy bien hecho y su segunda mitad es de lo mejor de toda la franquicia, por lo que la pongo en este puesto del top. Dragon Ball GT es un anime el cual agarra muchas ideas las cuales suenan bastante bien en papel, pero al momento de verlas en pantalla terminan siendo un despropósito en mayor o menor medida. Pero si hay un arco que se sintió totalmente desaprovechado y que solo hasta el final de esta serie pudimos ver el potencial que pudo tener si se hubiera desarrollado de manera correcta, es el arco de los dragones malignos. De por sí la idea del deterioro de las esferas del dragón al ser utilizadas por deseos banales y egoístas de los protagonistas es algo que suena muy bien y funcionan para comprender que a pesar de que las esferas del dragón funcionaron en muchas ocasiones para ayudar a los personajes en varias situaciones, el uso excesivo de estas puede provocar todo tipo de desgracias y desencadenar alguna calamidad como fueron los dragones del mal. Es una idea muy interesante, llamativa y muy adecuada si contamos con que las esferas del dragón son el eje central de la historia de Dragon Ball. El problema que tuvo esta idea fue la ejecución de la misma, viéndose cómo algunos de estos dragones se limitaban a ser un enemigo genérico que solo duraba un capítulo vivo, en lo que Goku se peleaba contra ellos. No mamen, cuando uno de tus antagonistas es un vil topo sin chistes porque de plano estás para llorar. Lo bueno es que para el final del arco y de la serie se pudieron ver al menos 3 dragones que funcionaban muy bien dentro de la trama, siendo el dragón de 3 estrellas funcionando como un antagonista simple pero creíble dentro de la trama, 4 estrellas que se trabaja de gran manera junto con el vínculo que tiene Goku por esa esfera en particular, y una estrella siendo el jefe final a vencer, que por sí solo no representa una amenaza tan destructiva, pero al tener el poder de las 7 esferas demostró ser el villano final que el anime necesitaba. Dentro de todas las ideas que GT tuvo para el avance de su historia, me parece que esta fue la más destacable y una de las que me gustaría adaptaran dentro de Super. Algo complicado, pero soñar no cuesta nada, por eso decidí ponerla en este puesto, ya que este arco, a pesar de tener los pocos capítulos buenos que tuvo GT y pudo rescatar un poco de lo que fue este anime junto con el arco de Baby, es lo más decente de toda la obra, pero jamás terminando de despegar lo que pudo haber sido el mejor arco de esta secuela de Dragon Ball. Fairy Tail es un anime al cual le tengo mucho cariño y a pesar de tener muchos errores al momento de abusar con el poder de la amistad para resolver todo conflicto, pero algo que no les he perdonado desde el tramo final de Fairy Tail es todo el problema de End y cómo se manejó dentro de la trama. Me agrada la idea de que Natsu resultara ser la verdadera entidad detrás de este ser misterioso y ser uno de los demonios de Zeref, siendo lógico al momento de ver el vínculo que este poseía con él mismo al ser su hermano menor, por lo que en algún momento el poder de End terminaría en Natsu de alguna u otra forma, siendo finalmente desencadenado al pensar que Lucy fue mandada a conocer a Juan Gabriel, pero todo se fue a la mierda con este interesante poder al momento de observar que este solo sirvió para ver una pelea innecesaria de Natsu y Grey, la cual no llevaría a ningún lugar al Ersa a intervenir en la misma, evitando que ambos continúen con la aparente pelea a muerte, con el poder de la amistad, para posteriormente jamás volver a ver a Natsu utilizar este poder de manera similar a su Dragon Force, quedando únicamente con un poder fugaz que, a pesar de ser un elemento mencionado dentro de los últimos arcos de Fairy Tail, aparte de ser uno de los principales misterios, la identidad del demonio de Zeref más peligroso de todos, terminara siendo utilizado para momentos sin trascendencia dentro de la obra y no desencadenara nada importante para la conclusión de la misma. Literalmente no afecta en nada a Natsu para su posterior pelea contra Zeref, ni a Grey al reflexionar que estuvo a punto de acabar con la vida de uno de sus mejores amigos y rival de toda la vida por un rencor que ni siquiera era suyo, ni para los demás miembros de Fairy Tail que presenciaron la pelea de ambos, solamente para observar cómo el poder de la amistad hace de las suyas nuevamente. Esto fue manejado de una manera que honestamente me decepcionó mucho al verlo, y por eso decidí ponerla en este puesto, siendo una gran idea que pudo haberle dado más profundidad al protagonista, su pasado y cómo tendría que lidiar con ser un demonio de Zeref, quedando esto en una conclusión poco satisfactoria de ver y muy poco aprovechada por parte de su autor.
Classroom of the Elite, además de ser el anime por el que casi me fundan por criticar a su protagonista, es una obra la cual, a pesar de tener una primicia muy interesante al seguir un grupo de estudiantes prodigios en muchos aspectos, tiene varios problemas de base al momento de ver con detenimiento la misma, pero su problema de base más grande que se pudo haber aprovechado de mejor manera es todo el tema de un personaje que sea superdotado dentro de los superdotados, en este caso el protagonista Ayano Koji. Este personaje está planteado de mal manera desde su construcción al momento de observar, como este es capaz de hacer todo lo que él quiera y no hay otro personaje que siquiera se le puede igualar dentro de la trama, volviendo muy predecible la obra de mala forma, denotando de gran manera cómo el autor posee un favoritismo por su protagonista, siempre ganando cuando puede y cuando necesita perder. Nunca se ve mal parado, resultando que este fracasó o porque este lo tenía contemplado así, o porque intervinieron terceros para sabotear al mismo, problema que no tendría si el contexto de la escuela donde está se respetara y pudiéramos ver en gran medida estudiantes que pudieran rivalizar con el mismo, algo que al momento de observar a los personajes que se encuentran dentro de su mismo grado no hay ninguno que pueda suponer un problema real para el mismo, siendo en su gran mayoría gente que no se sabe cómo llegaron a esta escuela de manera racional, por lo que a pesar de haber 2 o 3 personajes que llegan a amenazarlo, ninguno ha podido llegar al punto de retar al protagonista y que este muestre su verdadera cara. Mucha gente lo justifica con la novela ligera y que el tipo está totalmente avalado por el contexto de la White Room y como este fue parte de un experimento para conseguir un genio artificial, o que la verdadera historia sobre el protagonista buscando su humanidad al experimentar la vida normal que siempre le causó curiosidad, por lo que creo que por el contexto de la obra ninguna de las dos aplicaría por los siguientes motivos. La White Room, a pesar de explicarse en la novela ligera, al ser un volumen cero y no darse contexto suficiente de lo que pasó para volverse un genio dentro del anime, se siente totalmente irreal dentro de la obra al ser un tipo que si interviene se resuelve todo mágicamente y sin esfuerzo, y por el lado de su humanidad, este aspecto se toca muy superficialmente y solamente en momentos específicos de la trama, siendo su avance principal dentro del aspecto académico y las pruebas que pone la preparatoria para medir las habilidades de sus estudiantes, por lo que tampoco sería válido. Para no alargarme más, Ayano Koji es un tipo el cual, si tuviera verdaderos adversarios o tuviera un contexto más sólido, sería una gran idea como protagonista, pero al ser relegado a ser un Gary Stu que resuelve todos sus problemas porque es la mera verga, imita de sobremanera a un personaje que tenía mucho potencial y pudo ser mucho más interesante de lo que terminó siendo. Gran manera de empezar el podio, con otra posible funda, sí señor. Kuroko no Basket es uno de los Spokon que más he disfrutado, a pesar de tener muchas incoherencias y el gran favoritismo de la obra por todos los miembros de la Generación Milagrosa y los miembros de Seirin. Irónicamente, uno de los personajes menos beneficiados por esta sería el protagonista de la serie Kuroko, un chico el cual, a pesar de formar parte de la Generación Milagrosa, esto fue por su papel como el tipo desapercibido, la sombra del equipo que tiene que actuar sin que nadie lo note, teniendo muy poco desarrollo, por no decir casi nada al nivel deportivo desde el comienzo de su serie, limitándose a ser el soporte de Kagami cada que es necesario y teniendo momentos muy contados donde este de verdad llega a destacar, por lo que de manera semejante a la del puesto pasado, el papel que cumple Kuroko dentro de su obra me parece muy desaprovechado, teniendo la historia del chico que se separa de su equipo al perder el interés en el deporte que ama debido a la racha de victorias que poseían, siendo por 3 años consecutivos el equipo más dominante del país, pudiendo haber aprovechado este aspecto para desarrollar a Kuroko y dejar ese papel de ser la sombra de un equipo y poder crecer dentro de un deporte el cual adora y si bien no será el mejor, ha dedicado el esfuerzo suficiente como para demostrar que este pudo haber tenido una mejora superior a la que finalmente se vio dentro de la obra. Ver su crecimiento como deportista al derrotar a sus anteriores compañeros con su nuevo equipo pudo haber sido una idea más que interesante, sobre todo por el contexto de que estos eran los mejores jugadores juveniles de todo su país, por lo que el ver a este jamás salir de su papel como la sombra, y esto utilizarlo únicamente para emparejarlo con quien sería la verdadera estrella del anime, sería algo que al menos a mí me decepcionó mucho, prefiriendo el autor explotar temas como la zona y habilidades que se sienten casi como si estuviera viendo la versión barata de Supercampeones, por lo que si bien es entretenido de ver a lo largo de los partidos, se queda en eso, solamente algo disfrutable y efímero. Kuroko y todo lo que respecta a este pudo haber sido tratado de mejor manera, pero el autor jamás tuvo la misión de hacer crecer a su personaje principal, por lo que lo considero un justo segundo puesto. Si existe un anime que toda su idea sonaba realmente interesante por la particularidad de la misma, es Shokugeki no Soma, siendo un anime que trataba sobre cocina y cómo los miembros de la escuela de cocina más prestigiosa de Japón competían entre sí para llegar a ser uno de los mejores en su campo, además de las peleas culinarias, siendo el apartado más interesante dentro de la obra, por la particularidad de estas competencias, un aspecto que se llevó bien dentro de las primeras 2 temporadas, viendo además de la introducción de varios personajes del elenco principal, los métodos y eventos por los que pasarían los personajes para mantenerse dentro
dentro de esta prestigiosa escuela, por lo que desconcertó de gran manera cómo desde la introducción de los 10 consejeros o asientos, que esta obra iría en debacle al no tener una idea clara de cómo avanzaría su historia, llegando a desaprovechar muchos de los personajes y chefs más interesantes de toda la obra para darnos combates los cuales no se sienten tan interesantes como se planteaban originalmente dentro de la obra, además de desarrollar la historia con las patas hasta el final de la misma, desaprovechando totalmente a los consejeros originales, los combates que tuvieron con estos y la resolución de todo el conflicto, regalándole el primer lugar al protagonista porque sí y volviendo director a una morra que ni siquiera era mayor de edad, aparte de mandar a la mierda todo lo que pudo ser el evento más importante de la obra solo para mantener personajes hechos con las patas, una situación familiar complicada pero nada interesante, con uno de los peores finales de la historia del anime. Shokugeki siempre quedará como el eterno lo que pudo haber sido, y por el hecho de que en sí toda la serie es una idea desperdiciada, me parece que es el puesto adecuado para el primer lugar. Me encanta Shokugeki y la disfruté mucho en su momento, pero es innegable resaltar todos los problemas que tiene, y como estos mermaron lo que pudo haber sido uno de los mejores animes de su tiempo. Las ideas dentro de cualquier aspecto en la vida son esenciales para desarrollarse, siendo más apreciable dentro de las obras audiovisuales, por lo que me pareció un tema interesante resaltar en este video. Si crees que hay algún anime con ideas desaprovechadas que no haya mencionado en el top o no estás de acuerdo con alguno mencionado, puedes ponerlo en los comentarios. Yo soy Mont y esto es Animont. Si quieren estudiar para un examen, estudien todo lo que puedan antes del mismo. Entran más frescos al examen y hasta la próxima.